Buenas tardes y bienvenidos a la mesa de la tarde. Ha habido un cambio de programa, como se había anunciado. Nos van a hablar Gonzalo y Gustavo. Primero Gustavo y luego Gonzalo. Y entre la charla de Gustavo vamos a hacer una pausa de 15 minutos. Luego habla Gonzalo y luego ya el debate colectivo de todo el día también, quizás las dudas también de la charla de Aranzadi. Doy la palabra a Gustavo y el título de su paper Sí, es Franquismo contra los franquistas, los políticos de Guinea Ecuatorial ante el proceso de independencia. Bueno, básicamente la idea principal de este pequeño estudio, que se enmarca dentro de una reflexión más grande sobre el macismo y las continuidades entre franquismo y macismo, es un poco analizar cómo los políticos guineanos utilizaron elementos del discurso franquista para sus propias reivindicaciones de cualquier tipo. ¿Por qué estudiar esto? Porque obviamente nos encontramos con un proceso que es sin duda peculiar. El hecho de que una dictadura genere un nuevo Estado que sea un Estado democrático, es decir, el Estado español, por presiones de la ONU, decide conceder la independencia a Guinea y además concederla con la forma de un Estado democrático. Y evidentemente esto forzaba las costuras del régimen. Porque estamos delante de un régimen que ha actuado en todos los aspectos de forma autoritaria, es muy difícil que en un asunto de descolonización actúe de forma democrática. Y todo el proceso de descolonización marcará esto, es decir, marcará cómo un régimen autoritario intenta disfrazarse, adaptarse a un modelo que evidentemente no es el suyo y no le va bien. Empezando desde la misma provincialización, la provincialización claramente no tuvo jamás la intención de ser una descolonización, sino más bien un proceso de retraso, una forma de esquivar a la ONU. Había un famoso artículo de Alfred Bosch que se titulaba muy acertadamente "Cómo hacerse el sueco con la ONU", ¿no? Un poco la idea básica de todo este proceso. Cuando llegó la provincia, cuando llegó la autonomía, pues claramente la autonomía siguió siendo una falacia. Cuando leemos los documentos de esa época vemos que el poder de los políticos locales era testimonial, que los políticos, los administradores españoles siguieron siendo los que garantizaban las líneas estratégicas del gobierno de la colonia, y seguimos teniendo constancia de que siguió habiendo una alta represión con torturas, multas y encarcelamientos hacia los militantes independentistas. Hay un reciente estudio de José Fernández Siale que pone de manifiesto hasta qué punto la violencia contra los independentistas continuó incluso durante buena parte del régimen autónomo. En 1967, de forma casi sorpresiva, el gobierno español se compromete a dar la independencia a Guinea y organiza una conferencia constitucional. Bueno, la conferencia constitucional parte de la primera gran paradoja. Es decir, España no tiene constitución. España decide montar una constitución para Guinea sin ser un país que tenga constitución, ¿no? Y todo el proceso de la conferencia constitucional fue organizado desde un punto de vista terriblemente autoritario. Solo se puede pensar así desde un régimen dictatorial, ¿no? Una conferencia constitucional para Guinea que ni siquiera se plantea en Guinea, donde los participantes no son elegidos de forma democrática, son designados los participantes guineanos por el gobierno español de forma incluso algo arbitraria, en la que se mezclan miembros de partidos políticos, de oposición, representantes de los grupos étnicos, miembros del gobierno autónomo, pero no ha habido ningún proceso de votación sobre estos miembros, por lo tanto su representatividad teórica evidentemente queda en el aire. Como no hay ninguna representatividad de estos miembros, porque no se ha comprobado que representen a nadie, todo el desarrollo de la conferencia constitucional estará marcado por esta imprecisión. En el momento, por ejemplo, que los turnos de intervención, el tiempo de intervención, no responde a una lógica política de a cuánta gente representa cada uno de ellos, sino que todos se consideran iguales. Y
nos encontramos con la gran paradoja que delante de esta representación guineana, escogida de forma arbitraria, nos encontramos con una representación española que decide completamente cuáles son las normas, que interviene cuando quiere en cuestiones incluso fuera de su área. Por ejemplo, uno de los personajes que interviene de forma continua para cortar a los guineanos que plantean cuestiones espinosas para el gobierno español es Martín Villa, que aparece como representante del Ministerio de Industria y habla cosas que no corresponden a industria. Por lo tanto, no se acaba de entender por qué un representante de un ministerio español tiene que participar en la constitución de un país en el que no vivirá. El desarrollo de la conferencia, para los que no os conocéis, es como una locura. Es decir, hay una primera fase en la que, por decir así, los españoles dejan que los guineanos hablen, que se peleen entre ellos, en las que no se toma ninguna decisión, ni siquiera hay un orden del día muy marcado en las sesiones, sencillamente se deja que todo el mundo hable. En estas se ve claro que hay una división clarísima entre los políticos de la isla partidarios de una independencia separada y el resto de políticos que son partidarios de una independencia conjunta, y la delegación española lo resuelve muy fácilmente, dice habrá una segunda sesión y cuando haya la segunda sesión ponen las condiciones. Habrá una independencia conjunta y lo que tendrá que haber es una serie de garantías para los grupos minoritarios. La segunda sesión se desarrolla también de forma absolutamente tiránica. Primero, las condiciones ya las ha puesto el gobierno español. En un principio se decide que se tiene que elaborar la Constitución en 11 días, en sesiones de tarde, porque los funcionarios españoles trabajan en su ministerio y en las horas libres, cuando termina la jornada. Entonces se decide que en 11 días tiene que estar debatido, en 11 tardes se tiene que debatir la Constitución, ¿no? Con una frivolidad absoluta. No se conseguirá así, pero lo que es cierto es que a lo largo de toda la conferencia constitucional, la comisión técnica, que oficialmente no forma parte de la delegación española, pero son funcionarios españoles que cobran del Ministerio español y evidentemente cumplen las órdenes del gobierno español, irán decidiendo qué enmiendas aceptan, cómo las manipulan. Los guineanos presentan un proyecto de constitución firmado por 23 de los 42 compromisarios, es decir, más de la mitad de los delegados guineanos. El gobierno español la ignora. El gobierno español aplicará la ley de secretos oficiales a la conferencia, que por cierto sigue vigente. Si vais al ministerio a pedir la documentación os dirán que no se puede ver porque en su época se clasificó. Pero evidentemente esto lo que hace es frenar la transparencia de la conferencia y frenar la participación de los guineanos en la constitución del país que están formando. ¿Qué nos demuestra todo esto? Nos demuestra clarísimamente que los funcionarios españoles que están dirigiendo esta conferencia están marcados por un perfil completamente autoritario que les impide desarrollar una constitución para un país democrático. Pero ¿qué podríamos decir de los guineanos? Realmente los guineanos tenían una cultura democrática, están proponiendo un proyecto democrático para su país. Bueno, lo primero que hemos de decir es que todos los políticos guineanos se habían formado en el sistema educativo guineano, tremendamente conservador, tremendamente autoritario. Pensemos que en Guinea, por ejemplo, la censura de libros era mucho más dura que en la península. Estamos hablando de una dictadura, pues todavía tenemos una situación más grave. Y hemos de pensar que muchos de estos políticos no se habían replanteado la formación que habían recibido. Y Bongo, por ejemplo, que es uno de los más destacados independentistas guineanos que ha participado en la ONU reivindicando la independencia guinea, etcétera, en un momento determinado que se opone a otro independentista guineano, le dice: lo que tú dices no refleja los sentimientos que nos enseñaron en la Escuela Superior Indígena. Por tanto, el referente es un referente de una educación absolutamente conservadora, terrible. Cuando miramos qué referentes se citan en la conferencia constitucional, los referentes políticos son absolutamente delirantes. ¿Quién pone como modelo de heroísmo Gustavo Watson Hueco? A Calvo Sotelo.
Macías llega a decir que la guerra civil fue necesaria para defenderse del comunismo. Y a mí el que más me gusta más es Adolfo Bote, un endoe que dice, en la conferencia constitucional asegura que el Valle de los Caídos era la 8ª maravilla del mundo. Todo esto son discursos que tienen absolutamente interiorizados los guineanos y que expresan de forma absolutamente naturalizada. Hemos de pensar que muchos de ellos han pasado han asumido el pensamiento nacional católico por su paso por las misiones, por su actuación como catequistas, por las organizaciones nacionales católicas. Pensemos, por ejemplo, Bosío, que era padre de 10 hijos con una sola mujer, era presidente de los Hombres de Acción Católica y de las Juventudes Cordimarianas. Por lo tanto, una formación ultracatólica. Otros habían estado en las estructuras del movimiento como alcaldes, como procuradores en cortes, como miembros de las diputaciones provinciales en la OGE. Por lo tanto, tenían una formación absolutamente autoritaria. En algún caso, hay algunos estudios que han calificado de demócratas los guineanos que pedían la independencia. Bueno, ante una situación colonial de discriminación, es obvio que la petición de independencia es una petición democrática. Es más democrático una independencia que un sistema de colonia. La otra cuestión que es obvia es que por pedir la independencia no eres demócrata. Puedes pedir la independencia sin serlo. Yo creo que este sería el caso clarísimo de muchos de los delegados guineanos que ni siquiera creo se habían planteado la necesidad de un régimen democrático. Es sorprendente si comparamos las peticiones de los políticos independentistas guineanos en la ONU en ese periodo. Si comparamos las peticiones de los políticos guineanos con la de los políticos, por ejemplo, angoleños o mozambiqueños, los políticos angoleños continuamente denuncian a Portugal como una dictadura fascista. Esto es mucho más excepcional entre los políticos guineanos. Solo de forma muy puntual me he encontrado que Atanasio, en un informe sobre Guinea, critica a Franco diciendo que será un general el único responsable ante Dios. Y más tarde el IBGE y el Monalige rechazan la falsa autonomía dada por el fascista y dictador general Franco y denuncian los vínculos entre Monge y la Falange. Pero en la mayor parte de casos los políticos guineanos acusan al gobierno español de colonial, pero en ningún caso utilizan su aspecto antifascista. Si pensamos incluso, uno de los discursos más sorprendentes en la conferencia constitucional es uno en el que Macías llega a calificar a Hitler de salvador de África. Lo hace de forma absolutamente espontánea. ¿Cuál es el modelo para algunos políticos guineanos? Para algunos su modelo clarísimo es el de las cortes franquistas. En un momento determinado, Bosío explica que se siente muy admirado por las cortes españolas y que quiere reproducir lo mismo en Guinea. Dice, porque los políticos, los procuradores, dice, aprobaban entusiasmados las leyes sin parar mientes en la letra, ya que aclamaban al caudillo de España porque tenían fe en él. Este era su modelo político, un caudillo que impone las leyes y unos procuradores que aplauden sin necesidad de entender demasiado lo que están aprobando. Pero fijémonos, por ejemplo, Macías, que es capaz de poner como ejemplo de talante democrático la Constitución española, cuando no había Constitución. Pero Macías dice, la Constitución española es un ejemplo de talante democrático, e incluso Clemente Atema es un líder del IBGE, un independentista histórico vinculado con el gobierno de Camerún, dice, España es un Estado ganado en ideas democráticas en la humanidad. Si España es un Estado democrático, bueno, sorprendería mucho. De forma recurrente, los delegados guineanos muestran una tremenda confianza en Franco. Yo creo que en buena parte cala profundamente entre ellos el mito franquista de que Franco es un personaje positivo y que si no se garantizan los derechos de los ciudadanos es porque los funcionarios intermedios están traicionando o no están transmitiendo la realidad
a Franco. En realidad, por ejemplo, lo encontramos en numerosos políticos guineanos, manifestaciones de adhesión a Franco. Durante la conferencia constitucional, cualquier problema es recurrido con apelaciones a Franco. Macías pide entrevistarse con Franco, aunque al final no lo hará. Macías confiará en Franco, incluso en momentos de crisis profunda con España. Dice, yo escribiré una carta directamente a Franco. La carta era dirigida a Franco. Franco es mi colega y no tengo por qué escribir a un ministro. En algún momento dice, el blanco que está en contra de mi gobierno está en contra de la política de Franco, porque Franco apoya a los guineanos. Dice, en un momento determinado amenaza a unos funcionarios españoles. Dice, y si os seguís así, se lo diré a Franco, que Franco ama a Guinea. Es la expresión que él utiliza. Es clarísimo en Macías el intento de distanciar al personaje de Franco de los colonialistas que están en Guinea. Continuamente en sus discursos dice, no, Franco querría otra cosa, pero los colonialistas que están en Guinea, que no han sabido cambiar de mentalidad, no reproducen las instrucciones de lo que les dice Franco. De la misma forma lo utilizarán los líderes nacionalistas bubis. Dice, la independencia conjunta podría llevar a la destrucción de la paz del caudillo, y creo que el caudillo nos lo consentirá. Esta visión mesiánica de Franco, y en otro momento los mismos bubis hacen una carta colectiva que dice, Franco que salvó a España también nos salvó a nosotros. Y cuando ya termina la conferencia constitucional y han hecho una constitución que está en contra suya, escriben una última carta a Franco pidiendo socorro y dice, este pueblo, señor, y señor con mayúscula, como si fuera Dios, temo por su vida y recurre a vos. Caudillo de España, este pueblo confía en vos, ya que no en balde habéis prometido protegerle y jamás habéis faltado a vuestra palabra. Es la visión de algunos políticos bubis. De la misma forma, también algún político en Dehoué apelará directamente a Franco e incluso ya años más tarde, durante la dictadura de Macías, representantes de las minorías en Dehoué y Bubi escribirán directamente una carta a Franco pidiéndole apoyo físico, se supone que para un golpe de Estado o algo parecido, para luchar contra Macías. Algunos de estos líderes están tan imbuidos de la ideología franquista que lo que tienen, que su visión continua, la visión conspirativa del régimen franquista, de que todo lo que va mal es por culpa de los rojos, masones, etcétera, etcétera, la acaban asumiendo como propia. Es muy curioso Bonifacio Ndoedú, que en un momento, después del bloqueo entre los bubis y los representantes de los otros partidos, dice que el bloqueo de la conferencia es culpa de los enemigos de España, identificando evidentemente los enemigos de España con los enemigos de Franco. Dice, los enemigos de España dicen 40.000 cosas porque están en contra del gobierno de Franco. Y estos enemigos de España serían los responsables de que la independencia de Guinea no se consiguiera como se quiere. ¿Qué argumentos utilizarán los políticos guineanos para sus reivindicaciones? A veces utilizan los argumentos del nacionalcatolicismo directamente. ¿Qué hacen los nacionalistas bubis en un momento determinado de la conferencia? Pasan una encuesta, que nadie sabe cómo se ha hecho, etcétera, etcétera, en la que dice que los habitantes de Fernando Poo son partidarios de una unión entre Iglesia y Estado, mientras que los habitantes de Río Muni son partidarios de la separación Iglesia-Estado. Y esto en la conferencia constitucional lo utilizan los delegados de la isla de Fernando Poo para decir, ¿veis? Nosotros queremos hacer un Estado católico como España, en cambio, esta gente del continente son unos antidios y, por lo tanto, están en contra de la doctrina pontificia. Por lo tanto, en otra ocasión, cuando se está discutiendo una constitución unitaria, la acusación es que no responde al sentimiento católico del pueblo español. Por lo tanto, no se puede admitir una constitución si no responde al mismo.
De forma perspicaz, otros delegados guineanos se referirán a otro elemento estructural del régimen franquista. Se han referido a la Iglesia, otros se refieren al ejército. Tomás Alfredo King, uno de los delegados, hace profesión de españolidad directamente. Dice: a pesar de la etnia, del color, yo me siento enteramente español, pues de otra forma no tendría menor sentido haber jurado la bandera española. En una conferencia constitucional para la independencia de un país no deja de ser paradójica estas proclamaciones. Pero el mismo Macías hace una proclamación que es tremendamente relevante. Dice: yo soy muy amigo de España. ¿Y cómo lo demuestra? Diciendo: yo siempre he servido a los españoles militares, no a los civiles. Siempre he estado bajo órdenes de militares, que los militares son españoles, de verdad, no como los civiles, que no se sabe exactamente lo que son. ¿Qué piden muchos delegados? Muchos delegados lo que piden es una reproducción del Estado español. Una de las cosas que indigna, por ejemplo, a Andrés Ikuga, que será el primer ministro de Economía de Guinea, es que en la Constitución que proponen los españoles no haya gobernadores civiles. Dice: si en España hay gobernadores civiles, en Guinea tiene que haber gobernadores civiles, sin tener en cuenta que el gobernador civil en la España franquista cumplía una función puramente represiva, prácticamente era una función claramente de control de la población. Pero el Secretariado Conjunto presenta un proyecto de constitución en el que, de forma contradictoria, por una parte pide que haya libertad sindical y por la otra pide aplicar el sindicato único. Sindicato vertical, es decir, es la experiencia que conocen y lo que quieren aplicar. En realidad, hemos de pensar que en 1967-68, en la mayor parte del continente africano, las corrientes intelectuales que dominan, al menos entre las élites, son corrientes críticas con el colonialismo, vinculadas o con la negritud o con el panafricanismo, pero que en cualquier caso cuestionan la creencia en la superioridad del colonizador. Estos mensajes no parecen dominar entre las élites guineanas, ni mucho menos. Puntualmente hay alguna referencia, pero básicamente no. Es muy curioso, por ejemplo, que en la Constitución solo de forma muy tardía y muy puntual se pide que la Constitución responda a las especificidades africanas. En principio, la que piden la mayoría de guineanos es una Constitución como la española, que no tiene, paradójicamente. Esto es absolutamente agudo en el caso de algunos representantes bubis. En realidad, algunos representantes bubis está claro que no querían la independencia, que piden la independencia porque ya la ven inevitable, porque saben que acabará cayendo. Pero, por ejemplo, un delegado de Unumbubi critica las funestas y ya caducas corrientes descolonizadoras que han envuelto a todo el continente negro en el más espantoso caos. ¿Y por qué lloran? Ellos dicen que los bubis lloran porque España quiere arrojarlos del seno del hogar como apestados. Que ellos quieren seguir siendo españoles y no los dejan seguir siendo españoles. El discurso de España como país civilizador es un país que se mantendrá por parte de muchos políticos. Bonifacio Nduedu, cada vez que habla de España, habla del país civilizador de Guinea. Agustín Eñeso, otro de los hombres del Monje, dice que Guinea ha entrado en ese mundo de la civilización universal gracias a España. Y Macías va más lejos. Macías, que en ese momento será como el líder anticolonial, no está defendiendo una cultura africana. En ese momento él dice que lo que nosotros queremos es compartir la cultura occidental. Y además justifica plenamente la represión colonial, porque él dice: si no se hubiera aplicado mano dura, no hubiésemos recibido la civilización. Por lo tanto, para Macías no era un problema la aplicación de violencia si se condicionaba a esto que él considera la civilización occidental. Justamente esta defensa de la civilización occidental servirá como argumento para algunos miembros de la minoría Ndowe o de la minoría Bubi para presentarse como un grupo diferenciado con derechos diferenciados. Justamente su argumento será que ellos son más occidentales que el resto porque su grupo tiene más contacto con la civilización occidental.
Adolfo Bote, por ejemplo, dice: los Ndobé hemos dado educación y cultura a muchas otras tribus. Domicio Sila, un miembro de Unión Bubi, dice: Fernando Po nunca ha luchado porque esté mal colonizado. Fernando Po agradece mucho la labor de España en la Guinea. Para todos estos miembros, la occidentalización es un factor positivo. Es muy curioso porque, aunque buena parte de los políticos Fang están influidos directamente por un movimiento de revitalización étnica que es el Arayón, en realidad son absolutamente contrarios al reconocimiento de las realidades étnicas en el texto constitucional. Quieren que la Constitución obvíe en cualquier caso la existencia de grupos étnicos. Bonifacio Ndoudou decía claramente: ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Formar una casucha o formar un Estado? Tanto, hablar de etnias era hablar de una casucha. Ciudadanos únicos de una sola realidad es hablar del Estado. Curiosamente, había un consenso completo en alguna cosa, de la que evidentemente Juan Ramón Aranzadi tenía mucha razón. Hay un consenso completo en blindar las fronteras de Guinea a los que proceden de otros países, aunque esos países en ese momento no existieran. Hay un consenso completo en no dar la nacionalidad a los nigerianos, ni siquiera a sus hijos que han nacido en territorio de Guinea. Claramente la nacionalidad guineana se ve desde un punto de vista absolutamente restrictivo. Pensemos hasta qué punto llegaba el servilismo de algunos políticos guineanos, que Bonifacio Ndoudou se pasó toda la conferencia constitucional pidiendo a los delegados guineanos que aceptaran las propuestas de la mesa española, que no discutieran con ellos, e incluso comparó las discusiones que tenían los guineanos con la mesa española con la rebelión de Lucifer ante Dios. Dice: Lucifer creyó ser más listo que Dios y fue la causa de que hoy existe el infierno. Tanto, dicen, hemos de despertar compasión en los españoles para que nos dé lo que nos toca, pero hemos de despertar compasión, no hemos de enfrentarnos a ellos. Los guineanos utilizarán de forma bastante continua el mensaje hispanotropical. Es decir, a partir de los años 60, los discursos coloniales españoles cambian del colonialismo más duro a una combinación de la hispanidad con el lusotropicalismo portugués, una mezcla de discursos que se basaba en la idea de que España era especial, era distinta de Francia y de Inglaterra y de Bélgica como potencia colonial, y que era más suave colonizando, era creadora de pueblos, y es un discurso que asumirán completamente los políticos guineanos, porque les es muy útil para discutir con el gobierno español. En realidad, la conferencia constitucional se abre con un discurso de Castilla, que justamente va en esta línea. El colonialismo español es especial, nosotros lo hemos hecho bien, descolonizamos porque ya toca, pero es lo que siempre ha hecho España, etcétera, etcétera. Y la respuesta que le hace Federico Ngomo cuadra perfectamente con este discurso de Castilla y de los españoles. Dice: España es madre de pueblos, nos hallará en este momento difícil del nacimiento. Sabemos por la historia que la reina Isabel de Castilla dictó leyes humanas y cristianas para los indios. Nunca intentó España colonizar territorios, sino más bien civilizar y enseñar. Buena prueba de ello son el conjunto de naciones hispánicas que hoy son el orgullo de España. Podía haberlo redactado Carrero Blanco o Franco, perfectamente, encuadra absolutamente perfecto. Pero esta mitología de la historia franquista la seguirán también grupos políticos que tienen ideologías completamente distintas. Por ejemplo, los bubis. ¿Qué dicen los bubis? Dice: ya sabemos que Naciones Unidas quiere obligar a España a dar la independencia conjunta, pero España no lo hará. ¿Por qué? Textualmente: nunca en su historia fue España doblegada ni obligada por la conjura internacional a cometer injusticias. Nunca en su historia.
Bueno, evidentemente es un discurso absolutamente franquista. Continuamente se utilizará el discurso de España como madre de naciones. Ya ha dado la independencia, como si los países latinoamericanos hubieran accedido a la independencia por la buena voluntad de España. Igual que lo ha dado a 20 naciones de España, lo hará con Guinea Ecuatorial, ¿no? Andrés Moisés, en Bagada, por ejemplo, dice: con la ayuda de la gran madre de pueblos, que es España, tengo la confianza que sabremos ser dignos representantes de la estirpe hispánica en África y orgullo de la nación que nos alumbró a la luz de la civilización y la fe cristiana. Bueno, de forma continua hay este discurso asumiendo el papel filial de los españoles frente a la madre España. ¿Cuál es la crítica que utilizan diversos políticos en la Conferencia Constitucional contra los miembros del IPG? Cuando se quiere atacar a los miembros del IPG, se dice: estos miembros del IPG, en la reunión de Ambam en 1962, apostaron por la federación entre Guinea y Camerún. Y por lo tanto lo que querían era apartar a Guinea de la hispanidad. Y nosotros lo que queremos es mantener la hispanidad de Guinea. Por lo tanto, hay un enfrentamiento directo en el que hay algún representante guineano que dice que preferimos mantenernos, por pocos que seamos, como nación dentro de África Ecuatorial con la misma cultura hispánica, aunque nos cueste sangre. Por lo tanto, hay esta idea del mantenimiento del mundo hispánico a través de la identidad nacional de Guinea Ecuatorial. De forma continua se está planteando la independencia de Guinea como la culminación del proyecto colonial de España. España coloniza para después independizar y crear naciones, incluso como el proyecto personal de Franco. Franco lo que ha querido es crear una nación y crearla. Y en la Conferencia Constitucional nos encontramos un montón de expresiones de agradecimiento a España. Por ejemplo, Federico Ngomo dice: seríamos mal nacidos si no reconociésemos aquí la magnífica labor española de los últimos 31 años. Y Bonifacio Ndó pregunta a los delegados españoles cómo deberíamos responder a las innumerables muestras de comprensión y afecto de España. En realidad, cuando había discusiones, Bonifacio se refería a la mesa como los españoles que aquí sufren, porque habían de soportar las peleas entre guineanos. En realidad es muy curioso porque habrá una ocultación sistemática muchas veces de la violencia anticolonial delante de los mismos que la habían sufrido. Es decir, entre los miembros de la mesa había compañeros de la represión del movimiento independentista y en cambio es un tema que se evitará completamente. Agustín Ñeñeso en algún momento dice que España como nación colonizadora quedó siempre libre de pecado. Dice, bueno, hubo algunos españoles que no se portaron modélicamente, pero España como nación nunca pasó. Y en varias ocasiones se repite, la independencia de Guinea llegó sin violencia. Bueno, no hubo una guerra, pero hubo una represión severa respecto a los que defendieron la independencia. En el tema que vemos más claramente la afiliación franquista de los guineanos es obviamente en el modelo territorial. ¿Cuál fue el gran debate en la Conferencia Constitucional? Si había de haber una independencia separada entre Fernando Pou y Río Muni, si tenía que haber un Estado único, pero con ciertas garantías para la región insular, o si debía haber una independencia separada para los dos territorios. El tema territorial se vehiculó claramente a través de la ideología franquista. La mayoría de partidarios de un Estado unitario lo reivindicaron en base al modelo español. ¿Qué dice Federico Ngomo? Dice, no se puede crear un Estado dentro del Estado. Es inconcebible, por ejemplo, que una provincia lleve el Estado a los tribunales. La Constitución preveía pues, un mecanismo como el que existe actualmente en España, que pueda haber una discusión de competencias y que se recurra a los tribunales. Le parecía terrible. ¿Qué dice
¿Qué dice en este caso Federico Ngoma? Dice, hemos aprendido mucho de España. ¿Y qué hemos aprendido? Que los regionalismos excesivos degeneran en separatismo peligroso para los supremos intereses de la patria. Esto es el gran aprendizaje político que han tenido los guineanos de España. Agustín Grange, un fernandino, dice claramente, dice, ¿cómo nos queréis imponer aquí unas cláusulas para proteger a las minorías? Dice, no me consta que en la Constitución española, que no había, haya ningún artículo que hable de la salvaguarda de las personalidades étnicas y regionales. Y dice, lo que está muy bien no es una constitución hablando de las minorías, lo que está muy bien es la magna experiencia del gobierno de su excelencia el jefe del Estado, que ha tenido una gran habilidad para mantener juntos a varios individuos de distintos dialectos y caracteres en una gran familia española. Y Atanasio, un político completamente distinto, desmarcado del resto, decía, la unidad territorial de Guinea es tan indivisible como la española, con sus costumbres, sus dialectos y su forma de vida provincial y regional, pero todos bajo una misma bandera. ¿Cuál es el eslogan que reivindicarán un montón de políticos para Guinea? Pues clarísimamente, una grande y libre. Una Guinea unitaria, una Guinea independiente, que es el camino para llegar a una Guinea grande en el seno de la comunidad hispana de naciones. ¿Qué nos dice Ondoedú? Dice, hemos de hacer una Guinea, una grande y libre. Siguiendo el ejemplo de unidad de la España. Dice, la España que fue de los reyes católicos, de Felipe II, del caudillo, la España que da ejemplo mundial por su fe católica, no puede cometer un pecado que no sería perdonado nunca por sus dos hijos menores cuando al separarles lo que hace es matarles. Evidentemente, es el discurso. ¿Cuál es el otro argumento que utilizarán distintos políticos guineanos? La unidad de destino, es decir, el argumento de José Antonio. Guinea es una unidad de destino desde el principio de sus días, dice alguien. No sé cuáles son los días de Guinea, supongo que no habían empezado en ese momento. En realidad, tratar el tema étnico resultaba incómodo. En algún momento alguien dice, ¿por qué estamos discutiendo de tribalismo? Solo el hecho de plantear el problema se consideraba que era algo que no se podía hacer. Macías dice, las tribus no deberían participar en la conferencia constitucional, refiriéndose a los endohué, los anobones y tal, dice, porque España ya ha civilizado a Guinea y la intervención de las minorías desvirtúa la buena labor del colonizador. La buena labor del colonizador habría sido borrar las peculiaridades de distintos grupos dentro de una sola nación, que, como dijo en Baada, las únicas naciones que hay en África las han creado los europeos, a quien citaba a Carrero Blanco. ¿Cuál es el argumento supremo para fomentar el unitarismo? Básicamente el uso de la lengua española. En toda la conferencia constitucional, de forma continua, todos los compromisarios que hablan de cuestiones lingüísticas se refieren de forma directa a su adhesión al uso del español. Federico Ngoma dice, los guineanos tenemos una lengua en común, lengua, religión, cultura y una misma estructura jurídica. Es decir, el catolicismo y la lengua española dejan de ser religión y lengua coloniales para pasar a ser religión y lengua nacionales. Frente a esto, ¿qué pasa con las otras lenguas de Guinea? No hay otras lenguas en Guinea, hay dialectos. Dice, como lo dije Clemente Ateba, curiosamente alguien con vínculos con el Arayón dice, las lenguas tradicionales no son tales lenguas sino dialectos. Agustín Ñeñeso, político por español, en la misma línea dice, el español es el idioma universal, los menores y siempre entrañables lenguajes vernáculos, los dialectos, no pasan de ser una reliquia querida que todos debemos guardar como bien ancestral, pero sin la mayor trascendencia que la puramente familiar o local.
¿Qué dirán los políticos de las minorías? Pues exactamente lo mismo. Alfredo Bote, que está como representante del Grupo Andoue, dice lo que se debe hacer es cuando alguien hable su propia lengua en el ámbito público que lo ponga en la prisión. La solución está clarísima. ¿Cuál es la idea básica de los políticos unionistas? La idea básica de los políticos unionistas es: España ha creado una nación y esta nación se ha de independizar conjuntamente para el prestigio de España. Los que están en contra de esto, como dice Clemente Ateva, pecan de una cosa: de falta de amor a España. Cosa que es muy delirante por un político que viene del exilio. Es decir, un político que viene del exilio acusa a los otros de falta de amor a España. Y dice: los separatistas bubis no están, el separatismo bubí no está conforme ni con la historia, ni con la política, ni con la vocación, ni con la religión española. El problema es si se cumplen o no los requisitos de España. En realidad, distintos políticos lo que pedirán es que se apliquen políticas como las españolas respecto al independentismo. Y en realidad triunfarán. Es decir, el artículo 4 de la Constitución se modifica para decir que toda propaganda que atente a la seguridad interior o exterior del Estado o a su integridad territorial será castigada por la ley. Es decir, cualquier propaganda en contra de la unidad será castigada por la ley. Y Clemente Ateva rebusca en los periódicos y dice: no, yo lo que quiero es que cojáis estos bubis que han venido aquí a la conferencia y le hagáis lo mismo que habéis hecho hace 4 días a unos vascos, que los habéis condenado a 4 años de cárcel y a 50.000 pesetas de multa. Entonces, su exigencia es clarísima. Bueno, me estoy pasando mucho del tiempo, acortaré un poco. Bueno, los bubis partidarios de la independencia reaccionarán de la misma forma, es decir, buscando argumentos en el ideario franquista que les ayude. Por ejemplo, una de las cosas que reivindicarán continuamente es que la Constitución no garantiza la paz del caudillo que dice ellos, y que por lo tanto es una traición a España, que siempre ha aspirado a instaurar la justicia y la paz entre las naciones. Por lo tanto, sería como traicionar la herencia colonial. Y en realidad, bueno, en algún caso llegaron a utilizar el mismo discurso legal que habían utilizado años antes los españoles. Varias veces los diputados de Unión Bubi dirán: somos una provincia española, somos españoles, como somos españoles no nos pueden sacar de España. No nos pueden obligar a dejar nuestra nacionalidad porque nosotros somos españoles y tenemos el derecho allí. Bosío, por ejemplo, dirá: no soy como los procuradores del resto de provincias. ¿Se puede sacar a un procurador y negarle la nacionalidad? Si nos han hecho españoles, somos españoles, ya no hay derecho a marcha atrás. Bueno, todo se ha dicho, estas contradicciones les dará munición retórica, pero no cambiará las posiciones del gobierno. La visión política que tienen los guineanos, pues en buena parte se inspira del franquismo. Y en buena parte reproducirá el franquismo. Pensemos que muchos de los representantes en la conferencia constitucional solo conocen un sistema político, que es el franquismo, y lo han conocido en su vertiente más dura, que es la vertiente colonial. Muchos de ellos han viajado poco, no tienen otros parámetros, y nos encontraremos en una paradoja, que justamente en los momentos de la conferencia constitucional hay más derechos en Guinea que en España. Hay partidos políticos que, aunque a veces son reprimidos, perseguidos, vigilados, pues se pueden hacer críticas al gobierno, aparecen críticas en los medios de comunicación, circulan noticias. Es decir, hay una cierta libertad mayor en Guinea que en España. A esto a algunos políticos guineanos les parece bien y a otros les parece fatal. Federico Ngomo dice que en Guinea se goza de una libertad que yo me atrevo a calificar de excesiva en muchos casos. Agustín Eñeso también dice: no nos pensemos que en un régimen democrático cualquiera puede decir lo que quiera. Una cosa es democracia, la otra es que cada uno puede decir lo que quiera. Francisco Salomón Jones reacciona con indignación porque
hay algunos miembros del gobierno autónomo que salen en la televisión defendiendo la independencia separada de Fernando Poo. Dice, sin que la Dirección General de Bazas y Provincias haga nada para detener tan desagradable espectáculo. Como es que no les obligan a cerrar, no les cortan cuando están hablando, que es lo que normalmente se debe hacer en un régimen normal. Federico Ngomo, cuando hace su propuesta de sus enmiendas a la Constitución, dice se deben prohibir las críticas al presidente. El presidente no se lo critica, en todo caso, la Asamblea lo puede echar, pero lo que no se puede hacer es criticarlo en cualquier lado, ¿no? Macías estaba completamente de acuerdo. Cuando llegó al poder, en uno de sus discursos dice, ¿es que la prensa española puede insultar al jefe del Estado? No, ¿verdad? Pues la mía tampoco. Justamente los bubis, los nacionalistas bubis, en 1965 habían hecho una reunión muy manipulada por el gobierno español en el que habían decretado la prohibición de los partidos políticos en la isla de Fernando Poo. Han dicho, los bubis hemos de participar todos juntos, con una confusión entre bubis y habitantes de Fernando Poo. Aranzadilla ha explicado muy bien que no eran lo mismo, pero los bubis dicen, no tenemos partidos. Claro, cuando llegan a la conferencia constitucional, el primer ataque, que es muy directo, que lo hace Luis Mao, exmiembro de un partido independentista, dice, ¿por qué en España nos quieren poner unas instituciones, los partidos que ustedes no tienen? Luis Mao dice, bueno, España es un país que no tiene partidos, ¿a santo de qué nos quieren poner una constitución que no tiene? Dice, bueno, que la gente del continente haga lo que sea, pero en la isla hemos prohibido los partidos políticos. Por lo tanto, nadie en la conferencia constitucional puede hablar de Fernando Poo desde el punto de vista de los partidos porque han sido disueltos. Por lo tanto, dice, no reconocemos los partidos políticos. Durante la conferencia constitucional, diversos representantes de partidos políticos se posicionan en contra de los partidos políticos. Es decir, gente que ha llegado a la conferencia constitucional a través de un partido se posiciona porque en el futuro no haya partidos políticos. Justino Emba, por ejemplo, dice, nuestro pueblo debe adquirir su propia personalidad unido y no dividido en banderías. Por tanto, lo mejor es que no hayan partidos. ¿Cuál es su propuesta? Clarísimamente, eliminar la oposición interior y exterior. Andrés Moisés, cuando habla de las discusiones dentro del gobierno autónomo, dice que es un vergonzoso espectáculo de indisciplina y desacuerdo. Su visión del gobierno es alguien que debe ir todos a una y que no debe haber ningún tipo de separación. Por lo tanto, los partidos políticos no tienen espacio. Es muy curioso que en una de las sesiones, en la quinta sesión de la Conferencia Constitucional, lo primero que hacen los miembros de Monalige, cuando se abre la sesión, es coger a la mesa y decir, ustedes lo que han de hacer es coger a los bubis y encarcelarlos por separatistas. ¿Y cuál es la respuesta inmediata de los bubis, de Unión Bubi? Dicen, no, ustedes lo que han de hacer es detener a los otros porque son miembros de partidos políticos y los partidos políticos están prohibidos en España. Finalmente la mesa de decir, bueno, no pensamos aplicar el derecho penal contra la gente, etcétera, etcétera, pero bueno, evidentemente es una confrontación entre posiciones autoritarias, en los dos casos, por una parte y por el otro. ¿Cuál es la cuestión que nos queda al final? Es obvio que los políticos guineanos utilizan discursos franquistas, pero ¿cuál es la cuestión que nos queda por dilucidar? Lo que nos queda por dilucidar es si este discurso franquista corresponde a una copia acrítica del modelo franquista, si corresponde a unas convicciones profundas de los políticos guineanos o si responde a una adaptación del lenguaje franquista para facilitar la negociación con los españoles. Son tres posibilidades. Es decir, no es lo mismo adaptar un discurso porque es el que tiene tu adversario, que es el que tiene el poder, y has de intentar ponerte de acuerdo con él, que realmente asumir este discurso. Bueno, por una parte, hay algunas pistas que nos ayuden a dilucidar hasta dónde llega. Es una cosa muy clara que en algunos casos
los discursos de algunos políticos guineanos como Ondoe Du o Federico Ngomo están directamente influidos por las autoridades coloniales españolas. Sabemos, por ejemplo, que cuando fueron a Nueva York a la ONU se los estuvo adoctrinando sobre qué tenían que decir. Sabemos, por ejemplo, que en 1961 los bubis en el Día de la Provincia hicieron un discurso hiperespañolista que decía: no nos importará morir en defensa de nuestra fe y de nuestra patria. Ser español es una de las pocas cosas serias que se puede ser en el mundo. Ahora bien, ¿qué decían al principio del texto? Por orden de la superioridad. Bueno, cuando te dicen que están haciendo este texto por orden de la superioridad, dejan claro hasta qué punto esto es un acto espontáneo redactado por ellos. No. Por lo tanto, es cierto que en algunos casos hubo una influencia. Está claro que algunos discursos de algunos líderes del Monge están plagiados prácticamente o sacados de la misma pluma que los textos de Franco, de Carrero Blanco, de Fraga o de Cervera Peri, que para mí es el gran ideólogo del hispanotropicalismo. Es decir, hay una circulación de discursos. Esto es cierto, ¿eh? Esto nos haría pensar que hay ciertos discursos franquistas que salen de la pluma de los franquistas españoles. Pero por otra parte, es obvio que muchos de los textos que os he leído salen en debates espontáneos, de forma automática, en intervenciones breves que difícilmente pueden haber sido planificadas por los españoles, lo cual nos hace pensar que de forma voluntaria y consciente algunos guineanos, consciente o inconsciente, están utilizando estos elementos franquistas. ¿Cuál es la duda? ¿Las utilizan por profunda convicción o la están utilizando para facilitar la negociación con los españoles que tienen este debate? Por una parte, está claro que hay una voluntad de agradar a los españoles en cierto momento. Por ejemplo, está muy claro que en la primera fase de la conferencia constitucional, cuando las relaciones son menos tensas, los elementos franquistas son mucho más fluidos. Claramente hay ciertos guineanos que se posicionan en el discurso franquista para facilitar el debate. Cuando las relaciones se tensan, cuando los debates se enconan, esto es mucho más extraño. Es claro que algunos dirigentes guineanos tienen mucho más interiorizado el discurso franquista que otro. Es mucho más frecuente los elementos franquistas en los discursos de Corin Vela, de Ondoe Du o de Federico Ngomo. Ahora bien, encontramos tics tremendamente autoritarios franquistas en históricos políticos independentistas que habían estado en la oposición y en el exilio, como Atanasio Ndongo o Clemente Ateba. Algunos de los políticos son los emblemas de los que han estado en el exilio, claramente tienen estos toques autoritarios. Y es muy curioso que a veces hay enfrentamientos entre ellos por la veracidad de sus sentimientos. Justino Mbá, por ejemplo, un hombre del Monge, coge a los del IFGE y les dice: el que ha ofendido a España en las Naciones Unidas aquí no puede mostrarse como el que puede defenderla mejor. En el fondo le está diciendo: vosotros sois unos antiespañoles, nosotros somos los españoles de verdad. Lo mismo hace Marco Ropouri de Unión Bubi. Pero curiosamente, el mismo Macías, que se presenta como el gran defensor de la antiespañolidad o de la firmeza frente a España, en algún momento dice: yo soy de los que estaban en el interior, no estos de que echaban papeles en el exterior. Echar papeles es los que hacían peticiones a Naciones Unidas, que en el fondo son los que han conducido el país a la independencia, los que han vehiculado el apoyo exterior que ha sido decisivo para la independencia, ¿no? He intentado utilizar dos elementos para ver hasta qué punto los discursos de franquistas de los políticos guineanos responden a convicciones internas. Una es compararlo con el proceso consiguiente de los años siguientes. Uno de los más... y esto es bastante claro, en los últimos años ha salido algún estudio de William Fubea en que ha seguido las vinculaciones de muchos políticos guineanos con la ultraderecha.
Y durante la transición española hubo numerosos exiliados guineanos que estuvieron en contacto con la ONG, con los guerrilleros de Cristo Rey, con Fuerza Nueva, con CEDADE, con las principales organizaciones de ultraderecha española. Hay realmente un pozo de convicción ultraderechista en parte de la población y de los políticos guineanos, que no solo son instrumentales, no solo lo utilizan como una herramienta para convencer a los españoles, sino que responde a convicciones muy profundas. Uno de los casos aquí significativos sería el del mismo Macías. Y con eso quería terminar. En 1963, el gobierno español trajo a Madrid a 15 cargos coloniales para una finalidad única: mostrar su inquebrantable adhesión a España y a su caudillo. Venían 15 representantes guineanos a hacer una muestra de adhesión al régimen, entre los cuales obviamente estaba Macías como alcalde de Mongomo en ese momento. En ese momento Ndoye estaba en el exilio, en Gabón. ¿Y qué dijo Ndoye? Directamente hizo un escrito acusando a Macías de ser un títere del gobierno español, un neocolonialista. Hizo un texto tremendamente duro hacia estos invitados. ¿Cuál era la posición de Macías? Bueno, por una parte es obvio que Macías, hasta muy tarde, hasta los incidentes de Añiso más tarde, hasta 1966 o así, se mantuvo absolutamente fiel al gobierno español. Pero lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, en 1963 ya es denunciado porque tiene reuniones con la oposición en Gabón. Él desde Mongomo pasa a Gabón y se sabe que se reúne con opositores. Por lo tanto, es alguien que tiene unas convicciones no firmemente españolas, sino que probablemente esconde sus sentimientos independentistas para mantener cuotas de poder. Ahora, pese a esto, es obvio, por todo lo que sabemos de él, la fijación que tenía Macías con Franco, con su figura y con su personalidad y con sus cuotas de poder. El modelo político de Macías, no hay ninguna duda de que era Franco. Varios de los colaboradores de Macías cuentan que una de las cosas que no perdonó nunca Macías es que Franco no acudiera a los actos de independencia ni le hiciera una visita oficial, no le invitara a él a una visita oficial. Él lo que quería es estar a la misma altura de Franco, su colega, como le llamaba. Macías probablemente sentía un sentimiento de inferioridad, habiendo de dirigir a ministros, etcétera, etcétera. Él lo que quería era un reconocimiento de estar al mismo nivel que Franco. En realidad copia muchos rituales de Franco. Entra en la catedral bajo palio. Si habéis visto, hay un vídeo de una inauguración de un puente. Aparte de que los personajes son negros, podían ser perfectamente un acto de la España franquista, es decir, Macías copia todos los elementos, las bendiciones, los sacerdotes. En realidad tiene claramente un modelo franquista. Es paradójico que en 1969, de forma absolutamente injusta, Macías acusa al gobierno español de estar detrás del golpe de Estado de Atanasio, pero de forma muy clara dice que Franco no lo sabía. Lo que deja claro es: no, yo me estoy oponiendo al gobierno español, pero a Franco no. Como si en la España franquista alguien pudiera hacer un golpe de Estado sin que Franco se enterara o tuviera visto bueno, ¿no? El Partido Único Nacional de Trabajadores, en el fondo, actuará reproduciendo un montón de mecanismos franquistas, y esto nos lo explican todos la gente que ha sido próxima a Macías, que ha escrito sobre él, desde Carrascosa y Mendizábal de los primeros momentos hasta guineanos como Nzen Fumu. Hay un montón de gente que nos está diciendo cómo actuaba. Para terminar, enero de 1969, 3 meses después de la independencia, Macías hace un discurso. El tono se está elevando. ¿Y qué dice en este discurso? Dice: ¿conocéis cuánta gente ha fusilado Franco? Los españoles aquí presentes lo deben saber. Decidme, ¿cuántos ha fusilado Franco en España?
El presidente de la República posee esta autoridad y vosotros, africanos, tenedlo bien presente. Muchas gracias, Gustavo. Continuamos en unos 10 minutos después de una pausita y si reanudamos y luego ya abrimos turno de preguntas y discusión. Muchas gracias.